Bienvenido a Aula. Soy la doctora Vanessa Benítez. Hoy desarrollaremos la tercera parte de esta serie de vídeos de los trastornos hemodinámicos correspondientes al capítulo 4 de Robbins y Cotran, Patología Estructural y Funcional. En la clase de hoy estaremos describiendo las embolias, el infarto y el shock. Comencemos. La embolia es el desplazamiento por la sangre de una masa, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que acaba enclavándose en un sitio distante de su origen. Es decir, es transportada por el flujo de sangre a una zona más alejada. La mayoría, el 99%, surgen de los trombos, de ahí el término tromboembolia. Entonces los émbolos van viajando y se alojan en vasos demasiado pequeños para permitir seguir el paso, lo que da lugar a una oclusión vascular, ya sea parcial o completa, dando por resultado final una necrosis isquémica, es decir, infarto. Existen varios tipos de embolia. Están los émbolos de la circulación general, la embolia pulmonar, la embolia grasa, gaseosa y la embolia de líquido amniótico. La tromboembolia sistémica se refiere a los émbolos dentro de la circulación arterial. Alrededor del 80% surgen de trombos parietales intracardíacos secundarios a un infarto de miocardio o una dilatación auricular izquierda con fibrilación auricular. Los émbolos sistémicos también pueden originarse en aneurismas aórticos o en trombos sobre placas ateroscleróticas. Los principales lugares donde llegan estos émbolos son en las arteriolas de las extremidades inferiores en un 75% y en las arteriolas del encéfalo en un 10%. La mayoría de los émbolos arteriales producen un infarto del tejido. La embolia pulmonar ocurre en el 0.2 a 0.4% de pacientes hospitalizados y más del 95% de las embolias pulmonares se originan en una trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores. La embolia pulmonar puede ocluir la arteria pulmonar principal, quedarse atrapada a lo largo de la bifurcación, que sería el émbolo en silla de montar, o pasar a arteriolas de menor tamaño. La muerte súbita, la insuficiencia cardíaca derecha o el colapso cardiovascular se produce cuando el 60% o más de la circulación pulmonar se haya obstruida con émbolos. En esta figura podemos observar el émbolo procedente de una trombosis venosa profunda de la extremidad inferior encajado en una bifurcación de la arteria pulmonar. La embolia grasa es poco común de ver. Se produce después de fracturas de huesos largos o raramente después de quemaduras. La patogenia cursa con una obstrucción mecánica por microémbolos grasos, seguida de agregación plaquetaria y eritrocítica. La liberación posterior de ácidos grasos produce una lección tóxica al endotelio. La embolia de líquido amniótico a la circulación pulmonar materna es una complicación importante pero infrecuente. Presenta una mortalidad del 80%, pero ocurre 1 de cada 40.000 partos. El síndrome se caracteriza por disnea brusca intensa, cianosis, shock hipotensivo seguido de convulsiones y coma, y ocurre por la liberación de sustancias tóxicas y trombógenas en el líquido amniótico. Un infarto es una zona de necrosis isquémica causada por la oclusión de una arteria en la mayoría de los casos, o la oclusión del drenaje venoso en un tejido particular. Casi todos los infartos se deben a acontecimientos trombóticos o embólicos, pero también existen otras causas. Los infartos pueden ser rojos o hemorrágicos, pueden ser blancos o pálidos y también pueden ser sépticos. Los infartos rojos o hemorrágicos aparecen en tejidos laxos, como en el pulmón, en casos de obstrucción venosa, principalmente en tejidos de doble circulación, es decir, pulmón, intestino delgado, que han sufrido una congestión por un retorno venoso lento o una reperfusión del tejido con falta de riego. Los infartos blancos o pálidos se ven en oclusiones arteriales,
en órganos sólidos como el corazón, vaso, riñón y con circulaciones arteriales terminales. Existe una escasa extravasación de eritrocitos, por eso se observan de esta manera más pálida. También están los infartos sépticos. Los infartos sépticos ocurren cuando las vegetaciones valvulares cardíacas infectadas embolizan o cuando microbios pueden sembrar sobre una zona de necrosis. Ejemplo, sobre un infarto que se puede convertir en un absceso. Morfológicamente, todos los infartos blancos tienen una forma de cuña. El vaso ocluido marca el vértice y la periferia del órgano forma la base. Los bordes laterales pueden ser irregulares, reflejo del patrón del riego vascular adyacente. La característica histológica dominante del infarto en la mayoría de los tejidos es necrosis coagulativa, seguida temporalmente de una respuesta inflamatoria en horas a días y otra respuesta reparadora luego de días o semanas, siempre comenzando desde los márgenes. La mayoría de los infartos son sustituidos finalmente por un tejido cicatrizal, aunque dependiendo del tejido puede producirse una cierta regeneración parenquimatosa. Factores que condicionan el desarrollo de un infarto. Los resultados de la oclusión vascular pueden ir desde un efecto nulo a la muerte de un tejido de una persona. Los principales determinantes del resultado son el patrón anatómico del riego vascular, es decir, la disponibilidad de un riego alternativo, ejemplo, las circulaciones dobles como pulmón, hígado o las circulaciones con anastomosis en las arterias radial, cubital, círculo del polígono de Willis. Estos protegen frente al infarto. La obstrucción de vasos arteriales terminales generalmente causa infarto en vasos, riñones y la velocidad del desarrollo de la oclusión. El shock es una hipoperfusión sistémica debido a una reducción del gasto cardíaco o del volumen sanguíneo eficaz circulante. El resultado es la hipotensión, seguida de la alteración de la perfusión tisular y una hipoxia celular. El shock ya es la vía final común de muchos acontecimientos mortales, como el final de una hemorragia intensa, un traumatismo extenso, un gran infarto de miocardio, una embolia pulmonar masiva y la septicemia. El shock se agrupa en tres categorías principales: shock cardiogénico, shock hipovolémico y shock séptico. El shock cardiogénico se produce debido a un gasto cardíaco bajo, debido a la obstrucción al flujo de salida o fracaso de la bomba miocárdica en un infarto o en un taponamiento cardíaco. El shock hipovolémico es aquel shock debido a un gasto cardíaco bajo, pero debido a causas de hemorragia o pérdidas de líquido. Ejemplo, en una quemadura se produce un shock hipovolémico por pérdida de líquido que forma parte del volumen sanguíneo eficaz. Y por último, el shock séptico, que se debe ya a una vasodilatación y acumulación de sangre periférica causada por una infección microbiana, y la respuesta inmunitaria del anfitrión presenta ya una patogenia bastante complicada que pueden seguir con el libro. Causas más raras del shock son la neurógena, con pérdida del tono vascular y acumulación de sangre en la periferia. Puede darse en casos de accidentes anestésicos o lesión de la médula espinal. También está el shock anafiláctico, donde hay una vasodilatación sistémica y aumento de la permeabilidad vascular. Es una hipersensibilidad mediada por IgE, una hipersensibilidad tipo 1 inmediata. Y así llegamos al final de esta videoaula. Espero que les haya sido útil. Hasta la próxima y muchas gracias.